Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruth Girl TP. Mire nuestro vídeo hasta el final para más detalles. Mientras miras, no olvides suscribirte a mi canal y compartir. Esperamos un emoji en nuestro vídeo de aquellos que creen en la magia del baile Zeybek. Después de la confesión de Halil, Zeynep deja a Halil en el balcón. Cuando Selma lo ve, acude a él. Zeynep dice que le contó a su hermana. Selma dice, ¿qué dijiste? Sin embargo, Zeynep no dijo nada. Halil está esperando una respuesta. Sin embargo, no puede llegar a Zeynep. Mientras tanto, Alper también los sigue. Halil, te odio. Dice que no te dejará a Zeynep. En cuanto a Halil, te abrí mi corazón. Él dice, ¿cometí un error? Halil se pregunta si no siente algo por mí. Dice que su silencio me está destruyendo. Songul dice que les pasó algo. Dice que tengo que hacer algo antes de que las llamas se extiendan. Feria comienza a pensar que ha perdido a Hakan. Tulay nota el cambio en Zeynep. Él pregunta qué pasó. Sin embargo, hablar le resulta muy difícil. A ellos también acude la señora Zumrut. Cuando ve a Halil y Zeynep separados, pregunta si pasó algo. Él dice, ¿tuviste una pelea? Llama a Halil. La señora Zumrut dice, quería que usted estuviera al lado de su prometida. Halil dice que pensaste muy bien. Tulay y Merve abandonan la noche. La abuela Zumrut dice, espero que celebres tu boda aquí. Halil Zumrut forma frases que respaldan las palabras de la abuela. Luego dice tomar una foto para conmemorar esta noche. Al final de la noche el señor Khan y Halil se despiden de sus invitados. Zeynep también agradece a Halil. Zumrut entra con su abuela. Alper dice que Zeynep ni siquiera te respondió. Se burla de la gente que camina por la calle. Lucha como si fueran Halil. Halil Zeynep se escapó. Me pregunto qué piensa. Mientras tanto Gulan se acerca a él. Mientras Zeynep piensa en las palabras de Halil, no puede silenciar su corazón. La abuela Zumrut llega a Zeynep. Halil te quiere mucho. Te elogió delante de todos. Esto demuestra que te apreciará durante toda su vida. Zeynep dice que veamos qué nos espera. Dice buena suerte mañana. Hakan llega a la puerta de Feria. Compró postre. Ozlem abre la puerta. Cuando ve el postre, dice que la próxima vez puedes venir con tu flor. Feria volvió a malinterpretar lo que vio. Mientras Halil lucha por obtener una respuesta, Zeynep no sabe qué hacer. Se sienten a través de la puerta. Le pide a Zeynep que abra la puerta y exprese sus sentimientos. Zeynep dice que no sé cómo hacerlo. Eren intenta obtener información sobre Feyyaz. Eren se da cuenta de que es menor de edad en los documentos que recibió. Se da cuenta de que Feyyaz está mintiendo. Le dije a Halil. ¿Pero por qué mi carga es más pesada? Mientras Halil piensa en esto, Zeynep sale al jardín. No te lo diría Halil si te amara. Zeynep dijo lo difícil que era decirlo. Zeynep intenta por todos los medios no salir de la habitación. Pero la abuela Zumrut pregunta, ¿cuándo desayunaré? Zeynep quiere realizar este trabajo sin ser vista. Halil espera a Zeynep en su estudio. Cuando escucha pasos, se dirige hacia la puerta. Halil observa a Zeynep. Zeynep compra 2 de las galletas favoritas de Halil. Llega Halil. Dice que son estos para mí. Halil dice que está esperando una respuesta. Mientras tanto entra Gulan. Zeynep agradece a Gulan. Gulan pregunta por qué. Zeynep se va diciendo que es general. Gulan pregunta por qué avergonzaste a la chica. Halil pregunta, ¿cómo es eso? Gulan dice que yo también soy mujer, lo entiendo. Halil dice no porque no le guste sino porque está avergonzado. Sale feliz de la cocina. Zeynep sale al jardín y se enoja consigo misma. Halil dice que parece que está destrozado. Entonces no tendrás miedo de ti mismo y no te dejaré. Y no puedo decir que no. Diré. Pero hoy no, dice. Más tarde. Intenta animarse a sí mismo. Halil dice que no se avergonzaría si no sintiera algo. Mientras tanto, Zeynep llega al taller.
Se para frente a Alil. Alil pregunta, ¿no dirás nada? Alil dice que no podemos continuar como si nada hubiera pasado. Dice que necesitamos estar solos. Eren llega a Selma. Feyyaz dice que está mintiendo. Dice que no tiene antecedentes en ningún hospital. Selma no quiere escuchar. Selma, Zeynep y Zumrud están juntos. Zeynep intenta no salir de la habitación. Zeynep dice que tengo que dar una respuesta. El amor no tiene sentido. Alil llama a Zeynep. Luego dice, sé que estás esperando con el teléfono en la mano. Dice que contestarás ese teléfono. Cuando Zeynep contesta el teléfono, Alil lo llama a su estudio. Zeynep dice que está bien. Luego dice que esta vez me desharé de él, lo prometo, me ocuparé de esto más tarde. Cuando Zeynep llega a la habitación, dice que no puede mirarlo a los ojos. Se realizarán análisis de suelo Alil. Zemil te llevará. Harás análisis de suelos. La tierra de Zeynep lleva mucho tiempo. Esto me ahorrará tiempo. Zemil llega a Zeynep. La hermana Zeynep dice que iba a llevarte, pero tenía trabajo urgente. Gastos. Él dice, ¿cómo voy a ir? Alil dice que lo aceptaré. La voz interior de Zeynep dice, caí en una trampa. Camina para tomar una muestra de suelo. Alil está detrás de él. Dice que lo lograremos juntos. Alil dice que no hay escapatoria, recibiré una respuesta tuya. Songul llama a Alper. Sin embargo, fue puesto bajo custodia. Songul dice que eres mi única esperanza. Alper está bajo vigilancia debido a las denuncias de las personas con las que peleó. Alper, necesito salir de aquí. Dice que tengo que quitarle Zeynep a Alil. Zeynep no puede entender el silencio de Alil. No podría haberse rendido. Pero dice que es muy silencioso. Zeynep dice que pronto empezará a cantar mi nombre. Zeynep, Zeynep. Entonces Alil realmente grita. Alil se acerca a Zeynep y le dice, quiero preguntarte algo. Zeynep está bastante nerviosa. Alil pregunta, ¿quieres agua? Zeynep dice, ¿ibas a preguntar esto? Alil pregunta por qué, ¿esperabas algo más? Alil le dice a Zeynep que descansemos. Dice que tengo una sorpresa para ti. Zeynep dice que otra sorpresa. Alil dice que no tengas miedo. Alil saca una bolsa. Zeynep, ¿tú también tienes un bolso? Yogur de frutas. Él dice que te encanta. Él dice, ¿cómo lo sabes? Dice que así es como sabes que me gustan las galletas. Zeynep se siente atrapada. La búsqueda de Alil de una respuesta mientras come ayuda a Zeynep a mantener la boca llena. Cuando Zeynep ve el columpio, se marcha inmediatamente. Así evitaba hablar, dice. Alil tiene miedo de muchas cosas por estar con Zeynep. Sin embargo, Zeynep, que ignora todo lo que dijo, se siente atrapada. Para Hakan Feria, no lo entiendes. Él dice, si tuviera 10 corazones, no le daría ni uno. Alil le dice a Zeynep, tienes miedo. Lo tienes todo. Pero tienes miedo. Eres un cobarde. Soy más valiente de lo que crees. Zeynep, tienes mi corazón en tus manos. Tú sabes todo. Él dice, ¿tengo que decirlo? Alil dice que a veces la gente también quiere escuchar. Zeynep no puede decir nada. Pero Alil lo pone fácil. Zeynep pregunta, ¿tienes algo a cambio del amor que siento por ti? Zeynep simplemente asiente con la cabeza. Luego abrazan a Alil. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.